Bienvenidos a la última agenda económica de esta semana acá en CNN Chile. Una semana que partió con una muy buena cifra, el 6,6% del IMASEC de diciembre, pero que termina con una muy mala. Es el 1,1% de IPC de enero. Pasemos a revisar cómo han sido los últimos IPC, porque esta alta inflación del primer mes del año no es una novedad, por dos razones. Uno, porque en octubre ya tuvimos un alto IPC. Ahí lo vemos, le pedimos a Mauricio, nuestro camarógrafo, que muestre octubre, 1% muy alto. El 0,2 de noviembre fue normal y el 0,2 de diciembre fue anormal, y que fue una buena noticia porque cayó la inflación. Pero volvemos a este 1,1%. Entonces no es novedad porque ya fue uno similar en octubre, y no es novedad tampoco porque se sabía que iba a ser alto por las cuentas de la luz. Precisamente eso es lo que nos explica Fernanda Moya. El verano golpea con fuerza y con él la necesidad de encender ventiladores, aire acondicionado y refrigeradores que trabajen a toda marcha. Pero ese alivio contra el calor tiene un costo, reflejado en las cuentas de luz. Este mes volvió a subir, sí. ¿Ha notado una alza muy grande en su boleta? Claro, debe estar en el doble de lo que pagaba normalmente. Es excesivo, ya nos tienen en la ruina. Yo, por ejemplo, con aire acondicionado he tenido que utilizarlo incluso de día, de noche, casi no apagarlo, entonces se va a incrementar. Tener un aire acondicionado es una necesidad, no un lujo, es como los celulares antiguamente. Este sería uno de los principales factores detrás del alza de 1,1% en el IPC de enero, que informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas, levemente por encima del consenso del mercado y la más alta en 10 meses. Hay que recordar que durante enero se realizó la última alza de tarifas. Fue un esfuerzo importante, sabemos, para las familias, se trabajó con subsidios, pero ya es la última, y con eso terminamos el proceso de regularización post-congelamiento de las tarifas eléctricas. Además de los suministros eléctricos, dentro de los productos que incidieron al alza de la inflación se consideró el precio de la carne de vacuno, vinos, gastos comunes y benzina. En cambio, el transporte aéreo internacional y algunas frutas, verduras y hortalizas de temporada como la papa o el tomate registraron bajas en sus precios. Si hacemos un suma a la variación mensual, que además del suministro eléctrico, por ejemplo, está la carne de vacuno, que la carne de vacuno también representa una parte importante, ¿cierto?, de esta alza mensual, explicado principalmente porque al ser un componente que es altamente importado, ¿cierto?, con un tipo de cambio altamente depreciado como lo tenemos hoy en día, también encarece entonces su importación. Recordemos que en diciembre tuvimos descuentos especiales como el Cyber Monday y Black Friday, lo que también podría explicar parte del alza de precios, por ejemplo en equipamiento y mantención del hogar, que ahora volvieron a sus precios normales. Esta alza en el IPC de enero deja una inflación acumulada de 4,9% en el último año, cifra que, según los expertos, sigue siendo alta como para pensar en una baja en las tasas de interés en los próximos meses. Muy probable que durante el primer semestre no veamos ningún cambio en la tasa de política monetaria, o sea, se mantenga en el nivel actual de 5%. Ahora ya hacia la segunda mitad del año, creemos que sí puede haber algo más de espacio para que se dé uno o eventualmente dos recortes. Vamos a ver cómo va a seguir evolucionando la inflación este primer semestre. Con este último reporte sobre la inflación se proyecta también un efecto en la UEF, lo que agrega más presión al bolsillo de los chilenos. El valor de la UEF durante este mes de febrero es la misma medida que la inflación, 1,1%. Esto va a acarrear varias consecuencias para distintos mercados, entre ellos el mercado inmobiliario, que utiliza el instrumento de la UEF como una alternativa. Por lo tanto, perfectamente vamos a ver alzas mayores de lo esperado en los dividendos de los créditos hipotecarios, también en instrumentos de deuda que estén transados en UEF, y también a todos aquellos servicios que sean cancelados o pagados en UEF. También vamos a ver alzas quizás más altas de lo esperado. Con esto deberíamos ver la UEF cerrando el mes en torno a los 38.800 pesos, casi 400 pesos más cara. Revisamos lo que opinó el mercado tras conocerse este 1,1% de IPC en enero. Partimos con Copeuch, donde señalan lo que lo veíamos. El protagonista fueron las tarifas eléctricas, aunque fue un alza algo mayor a lo que se anticipaba. Ellos, eso sí, esperan que haya 3 reducciones en la tasa de interés, pero solamente a partir del segundo trimestre. Preliminarmente, para febrero, esperan que también el IPC sea alto, entre 0,5 y 0,6%. Seguimos con Scotiabank. ¿Qué es lo que opina el banco canadiense? La inflación de volátiles, es decir, productos que cambian de un mes a otro con bastante frecuencia,
Fue lo que explicó en gran parte el IPC total, tarifas eléctricas, combustibles y alimentos, además de otros bienes y servicios que son sensibles. De hecho, a lo que veíamos también en la nota, como hubo eventos cyber en diciembre, los precios volvieron a subir a niveles normales en enero y por lo tanto eso también se refleja en el IPC. Eso sí, ven que las alzas en las cuentas eléctricas no se traspasarían de manera permanente a otros productos o servicios. Eso es lo que opina entonces Scotiabank. Vamos ahora a Santander. Ahí lo vemos. La inflación seguirá en torno a estos niveles actuales, es decir, 5% anual durante la primera mitad de este año, por el alza en los costos y un tipo de cambio que seguirá siendo muy volátil, es decir, seguirá alto el dólar. Esto sumado a que se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos haga apenas una baja en la tasa de interés este año, lo que le deja prácticamente cero espacio al Banco Central para que también reduzca la tasa de interés. Aquí difieren un poco con lo que decía Copeuch. Finalmente vemos lo que opinaron en Security, que pronto se va a llamar Vice. Ratifican la proyección de 4% para la variación anual del IPC y ellos creen que la meta del Banco Central, que es que se acumule 3% en el año, llegará más o menos a la mitad de 2026. Creen que la tasa se ubicará en 4,5% hacia fin de año, es decir, esperan que haya 2 recortes en la tasa de interés. Bueno, veamos cómo ha sido la inflación anual. Recordemos que la inflación anual es los últimos 12 IPC. Así se mide, por eso va obviamente cambiando mes a mes. ¿Y qué es lo que dice esta inflación anual? Nos vamos a centrar en la última parte de 2024. Como ven, siempre en torno a 4,6, 4,7. Bajó bastante en septiembre, pero fue solamente un mes, porque luego volvió a 4,7 y en los últimos 3 meses ha ido subiendo para llegar al 4,9 de enero y como veíamos entonces se va a mantener bastante alta en ese nivel por unos meses, impidiendo al Banco Central que baje la tasa de interés. Bueno, eso por el lado de la inflación, porque este viernes también hubo información muy importante. Se publicó el último informe de finanzas públicas por parte del gobierno. Lamentablemente están teniendo una práctica de publicar estas informaciones los viernes y bien tarde. Eso no es bueno porque no nos permite mucho tiempo para analizarlo, pero al menos tenemos la información más importante. Por ejemplo, las proyecciones de crecimiento y de inflación para 2025 de acuerdo al gobierno. ¿Qué se espera? Que haya algo menos de crecimiento y algo más de inflación. ¿Por qué se lo digo? El gobierno espera que este año el PIB crezca 2,5%, lo mismo que 2024. ¿Por qué les digo que es menos? Porque en el último informe de finanzas públicas se esperaba que el PIB este año creciera 2,7%. Entonces, algo menos de crecimiento esperado para este año. En la inflación, lo contrario. Es una alta inflación la que espera el gobierno, más que el mercado, en torno a 4,7% acumulado. ¿Por qué les digo que es más inflación? Porque en el último informe proyectaban para este año una inflación de 4,2%. En resumen, entonces, se espera un PIB creciendo, pero algo menos, y una inflación también creciendo y más. Ahora vamos a una información muy importante, que son los números fiscales, que estuvieron en el debate durante toda la semana que está terminando. ¿Qué es lo que espera el gobierno? Que el déficit efectivo, que fue 2,9% durante el año pasado, ahí lo vemos arriba, sea 1,7% en 2025. Es muy importante que para 2025 el gobierno sí haga unas muy buenas proyecciones, lo que no ocurrió durante el año pasado. Entonces se espera que el déficit efectivo fiscal sea 1,7%. ¿Qué es lo que se espera en los gastos del gobierno? Que crezcan 2,7% y los ingresos también suban bastante, 8,4%. Ahora, algo muy importante, nos vamos a ir a la última línea, la deuda pública. La deuda pública cerraría 2025 con 42,1% del PIB. Es prácticamente lo mismo que cerró el año pasado, que fue 42,3%. Entonces, ¿cómo se espera que si suben tanto, si suben los ingresos tanto y los gastos se reduzcan, o sea, que crezcan tan poco, que haya déficit y no superávit? Hay algo que todavía el gobierno tiene que explicar bien, por eso era muy importante que estos números fueran informados más temprano este viernes. Bueno, en definitiva también el déficit estructural, que es gastos estructurales, es decir, gastos todos los años con ingresos de todos los años, terminaría el año con un déficit entonces de 1,6%. Esto es muy importante porque, les recuerdo, fue y sigue siendo tema de alta discusión los números fiscales del gobierno. Un viernes con muchos números les tenemos acá en Agenda Económica. Hacemos la pausa y al regreso
la parte que más nos gusta, más relajada, muy agradable visualmente. Autos, les contamos cómo subieron las ventas durante enero. Les mostramos también un eléctrico que está debutando en nuestro país. Y además les mostramos una marca de smartphones que es prácticamente indestructible. ¿Cómo es eso? Al regreso en Agenda Económica. Con alza de casi 3% comenzó la venta de autos en 2025, en concreto fue 2,9% de aumento en enero, un año en que muchas marcas están apostando por camionetas híbridas. Modelos atractivos, rápidos, electrificados y con gran potencia son los que toman fuerza este 2025. Y es que el sector automotor comenzó el año con cifras positivas. En enero, la venta de vehículos livianos y medianos creció un 2,9% en comparación con el mismo mes de 2024. Según el último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, en total se comercializaron 25.834 unidades nuevas. Dicho desempeño, a mi juicio, responde a la mejoría en sus fundamentales, en particular la confianza de los consumidores ha repuntado, los salarios reales continúan creciendo a tasas relativamente altas y las condiciones crediticias se han tornado menos restrictivas, en buena medida producto de la caída en las tasas de interés. Frente a este panorama, estimo que el nivel de ventas del año 2025 podría incluso superar el nivel de ventas registrado el año 2023. Este resultado al alza consolida la recuperación que ha mostrado la industria desde julio del año pasado. Los más vendidos, los SUV. En distintas gamas, pero con los mismos objetivos. Las apuestas de las marcas para este año están completamente volcadas a la electrificación. Bueno, la marca BYD, que es la número 1 a nivel mundial en autos eléctricos e híbridos enchufables, bueno, tienen una gama muy amplia de productos que va a encantar a los chilenos. Lo que más llama la atención es la innovación. Ellos ofrecen, BYD, nosotros ofrecemos un super híbrido, son avances tecnológicos en lo que es los híbridos enchufables, que le dan una sensación de manejo distinta. O sea, tú un híbrido enchufable andando en modo mixto te da la sensación que estás andando en un eléctrico. Con tracción eléctrica inteligente en las 4 ruedas, esta camioneta estará a la venta a partir del segundo trimestre del 2025. Y es que la marca vio un nicho. Es un segmento que viene creciendo fuertemente a nivel mundial, pero especialmente en Chile, que ya lleva 5.464 unidades vendidas en el primer mes del año. Las marcas más populares en la venta de camionetas son Mitsubishi, GWM y Ford. Esta última también apostará este año por una camioneta híbrida. Hoy día nosotros tenemos posiciones privilegiadas en 3 segmentos de camionetas, con el modelo F-150, Ranger y Maverick. Sin duda, Ford F-150, la pickup grande, es nuestra apuesta ganadora para el año. La lanzamos hace muy poco tiempo, a fines del año pasado. Y la verdad es que la nueva propuesta que tenemos para el mercado chileno es sin duda ganadora, potencia partiendo en los 400 caballos, con opciones híbridas. Con un generador incorporado de 7.200 watts, esta camioneta podría abastecer una casa en caso de emergencia. Con buenas estadísticas, el sector automotor inicia su 2025 consolidando su recuperación y proyectando un año de crecimiento sostenido en línea con los objetivos medioambientales de carbono neutralidad. Smart es una marca muy popular en Europa en el segmento eléctrico y llegó a nuestro país a fines del año pasado de la mano de Kaufman, ya que es un joint venture entre Mercedes, Daimler y el grupo Geely. Tuve la oportunidad de probar el Smart número 1 Pro durante estos días y quiero que se fijen en su conducción de crucero autónoma, porque es muy intuitiva y también tiene algunas medidas de seguridad que realmente a mí me llamaron la atención. Vean el siguiente clip. Una de las tecnologías que vienen con los nuevos modelos es el control crucero adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno establece una velocidad constante, por ejemplo, ahora la vamos a establecer en 80 kilómetros por hora, si un vehículo delante mío anda a una velocidad menor,
automáticamente la velocidad del auto se acopla al que va adelante. ¿Para qué? Obviamente para evitar un accidente. Ahora yo voy a subirle un poco la velocidad para que el control crucero esté en 90 kilómetros por hora. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Ahí está frenando. ¿Por qué? Porque el auto que va adelante va más lento. Se adapta no solamente a la velocidad de los autos alrededor, sino que también a la velocidad máxima que por ley se permite en los distintos tramos. Algo muy bueno del Smart Pilot Assist, el asistente de conducción es sumamente suave. Por ejemplo, ahora prácticamente yo tengo las manos nomás en el volante y no estoy haciendo ningún movimiento importante para seguir en el carril. Es todo conducción autónoma y asistencia del Smart. La verdad es que es muy suave para que esta mantención en el carril, este asistente, de verdad sea muy seguro. Recuerden, todos los viernes les vamos a mostrar autos acá en Agenda Económica. Cambiamos de tema porque yo les cuento. Hace poco tuve un accidente con este tablet. Se me cayó y se rompió la pantalla. Bueno, por eso me llamó la atención lo que vamos a ver ahora. Honor es una marca china de smartphones y también de dispositivos que tiene la siguiente promesa, que es prácticamente indestructible, con distintas pruebas que demostrarían entonces que si se cae el smartphone no se rompe la pantalla y sigue funcionando. Bueno, Pilar Gutiérrez puso a prueba precisamente esta tecnología. Actualmente en Chile existen 26,7 millones de teléfonos, es decir, más que el total de la población del país. Pero además, según la Subtel, este tipo de mercado está transicionando hacia dispositivos cada vez más asequibles, pero de alto rendimiento. Para conversar sobre el boom del mercado y también las distintas pruebas a las que se someten estos celulares, estamos con Andrea Molina, que es gerente de marketing de Honor, la marca china de smartphones. Muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Hola Pilar, muchas gracias por la invitación. Bueno, y el año pasado las ventas de Honor crecieron 190% aproximadamente. ¿Qué es lo que ven que están demandando los consumidores? ¿Qué es lo que están buscando a la hora de comprar un celular? Bueno, nosotros sí, efectivamente tuvimos un crecimiento muy importante el año pasado y además te tengo nuevas cifras. Cerramos este año con un 60% de crecimiento adicional, lo que es muchísimo para nosotros como marca, justamente porque estamos apuntando a un segmento, una gama media que está un poquitito abandonada. Los consumidores buscan equipos que duren, que tengan mucha durabilidad. Ha bajado la tasa de recambio. Antes los consumidores cambiaban sus teléfonos mucho más seguido, buscaba cambiarlo cada 18 meses, cada 24 meses. Ahora la persona que está en la gama media busca cambiarlo incluso cada 36 meses. Entonces, lo primero que buscan y el primer requerimiento en ese sentido son equipos que tengan la última tecnología, por ejemplo, equipos que tengan 5G, que tengan buenas cámaras, que tengan buenas resistencias, para que tengan también una mayor durabilidad. Y una de las características por la que la marca también es bien conocida tiene que ver con la resistencia de los teléfonos. ¿Qué tipo de pruebas lo someten, por ejemplo? Si es que me puedes hablar de algunos ejemplos. Sí, bueno, nosotros sometemos acá, yo tengo el Magic 6 Lite, ya que este es nuestro producto estrella del año pasado. Ahora pronto se vienen sorpresas y se vienen novedades, vamos a estar renovando esta línea y efectivamente sometemos a los equipos a pruebas de presión, a pruebas de caídas de altura, a pruebas de impacto con distintos materiales y la nueva gama, la nueva renovación viene también con pruebas al agua, también con pruebas a presión y a cambios de temperatura. Por ejemplo, de caídas, por ejemplo, ¿también lo prueban en ese sentido? Sí, absolutamente, lo probamos de caídas 1 metro, 1,5 metros, hasta 2 metros de altura para efectivamente verificar la funcionalidad y la resistencia tanto de la pantalla frontal como de la parte trasera del equipo. ¿Podemos hacer una prueba? A ver Hagamos si resiste. Pruebas, de todas maneras. Mira, ¿queremos probarlo acá? ¿Lo quieres probar acá? ¿Lo vas a probar tú? Sí. Ya, vamos a hacer todo esto directamente. A ver si resiste la prueba. ¿Estás preparada? ¿Ahí sí? Sí, estamos. Dale nomás. Con fuerza. Con fuerza. Te lo voy a firmar. Dale. Hasta ahora no lo logro. Intacto. Estas son pruebas sencillas que hacemos que tienen que ver con los golpes y que tienen que ver también con la presión, porque tú le estás ejerciendo presión por el frente y también en la parte trasera del equipo. Y efectivamente, tal como dices tú, el equipo funciona perfectamente y obviamente que la parte trasera también está impecable. Recordemos que las caídas en general caen o de canto
o la cámara trasera o también la parte frontal es la que sufre principalmente con las caídas. Perfecto. Y cuando van a hacer este tipo de pruebas, ¿ustedes ya tienen las metas establecidas de, por ejemplo, este celular tiene que aguantar una caída de X cantidad de metros, así, o es algo que van fijando también durante la marcha? No, los equipos, a ver, primero se hacen obviamente los estudios en los laboratorios de Honor que están en Shenzhen, en China. Tenemos, este es un desarrollo propietario de Honor, que es Honor Shield Glass. Este viene con una tercera, es la tercera versión de Honor Shield Glass que viene con mayor protección, pero que también viene con mayor amortiguación a los golpes, ¿ya? Por eso es que los resiste, porque los amortigua. Hacen pruebas de laboratorios allá, nos llegan los equipos, nosotros también realizamos pruebas acá y adicionalmente también tenemos la certificación de la SGS, que es un organismo internacional que está en Suiza, que hace pruebas independientes efectivamente a los golpes, a las caídas, a la resistencia también en distintos materiales, porque no es lo mismo una caída, por ejemplo, como yo lo puedo hacer acá, que es alfombra, entonces tú me dices, ¿sabes qué? Obvio que no le va a pasar nada, como una caída, por ejemplo, que yo lo golpeé con algo que es mucho más duro como este mesón. O el tema de las nueces también que vimos hace un ratito. O el tema de las nueces también, que es una prueba súper entretenida, súper interesante, porque efectivamente si tú les pegas muy suavecito no se quiebran, entonces tienes que darle, y ahí nuevamente estamos viendo la resistencia tanto de la pantalla al golpe, pero también a la presión que se genera cuando tienes abajo las nueces y la presión que tú le estás poniendo tú misma al momento de hacer el golpe. Y esto tiene que ver más que nada con las pruebas de resistencia física del teléfono. ¿Cuál es el control de calidad por el que pasa a la hora de ver la parte más interna de configuración de software del celular? Bueno, tal como te decía antes, nosotros en Honor, este teléfono y el teléfono que viene tienen distintas capas de resistencia, y esas capas se va midiendo también en base a cuánto va cediendo el material, ¿ya? Y por eso que nosotros entregamos garantía incluso sobre la pantalla del producto, ¿ya? Estas pantallas vienen con una garantía de 1 año, Mate 7 Lite también vendrá obviamente con una garantía de pantalla, justamente para garantizarle al consumidor que nosotros ya hicimos las pruebas, sabemos cuánto dura la pantalla, sabemos que resiste todas las pruebas, y de hecho a los clientes les encanta hacer también estas pruebas de resistencia en el punto de venta. Es lo más entretenido. Andrea Molina, gerente de marketing de Honor, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Muchas gracias. Hicimos esto para que ustedes pongan a prueba sus smartphones y tablets en sus casas, ¿ya? Es solamente una tecnología que quisimos contarles. De esta forma se termina la semana en Agenda Económica. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.